Estamos hablando de médicos que están trabajando horas. Ayer íbamos a hacer una prueba y dice, ya pues que yo llego a las 11:30 a mi casa. Y bueno, hacemos la prueba a la medianoche, no hay problema. Dice, bueno, porque sea rápido, pero yo me tengo que levantar a las 7 para ir de... Y claro, los horarios a los que están sometidos los médicos es uno de los problemas que tenemos, los problemas de la sanidad pública, es que falta personal y se está exigiendo muchísimo el personal que ya existe. ¿Cuál es el problema? Médicos hay, se reciben de médicos muchísimas personas, pero no se les puede contratar porque no hay recursos. No hay recursos suficientes. ¿Por qué no hay recursos suficientes? Porque si subimos los impuestos, la gente vota en favor de los que bajan los impuestos. Y este es el gran truco del no explicar qué son los impuestos, o tener que escuchar continuamente a los libertarios diciendo que los impuestos son un robo. Ya explicábamos la semana pasada y en muchas otras ocasiones que no lo son. Son tu aportación a tu derecho para tener el derecho de vivir en sociedad y beneficiarte por lo que esa sociedad hace por ti. Entonces la gente considera que no debe pagar impuestos. Y cualquier aumento de impuestos lo ve como, claro, están aumentando los impuestos para robarse el dinero. No. Pero si se aumentaran los impuestos, por ejemplo, se podría contratar a más médicos y tener menos problemas en la sanidad pública. Pero la derecha prefiere, y es lo que está proponiendo el Partido Popular, y es lo que está haciendo en las comunidades, que España está dividida en comunidades autónomas, y en las comunidades donde gobierna el Partido Popular lo que intenta hacer es precisamente eso, desproveer de fondos a la sanidad, porque la sanidad, pese a tener una estructura central, se maneja a nivel de comunidades autónomas, desproteger a la sanidad pública, subcontratar a la sanidad privada o promover los seguros privados y dejar que los médicos dejen de trabajar en la sanidad pública. Porque en España no te haces rico siendo médico, puedes vivir muy bien, los salarios de los médicos son altos, sobre todo los especialistas, y al paso de los años, como le pasa a cualquier servidor público, van ganando bonificaciones y aumentos por quinquenios y por servicios, y etcétera, etcétera. Pero no te puedes hacer rico, no es como en Estados Unidos que no estudia medicina para hacerse rico, porque no hay una medicina pública. Pero los médicos tienen también exigencias de carácter salarial, y las enfermeras y los ATS y todos los que participan pues en la atención médica. Y si tú los desprovees de recursos, lo que haces es recortar personal. Recortar personal significa que la gente proteste porque tiene que esperar 3 meses para que la operen, o porque tiene que esperar 4 días para que la atienda el médico, porque el médico está exigido en exceso, trabaja demasiadas horas y tiene que atender a la gente en 5 minutos. El médico familiar tiene que atender a la gente en 5, 6, 7 minutos. Y hombre, en 5, 6, 7 minutos es poco lo que se puede hacer. Como decía una vez, más que curar, a veces siento que estoy despachando. Y es el caso de lo que está pasando con la sanidad pública en España, y con la idea de que la gente le dicen, te vamos a bajar los impuestos, y suena muy bien. Lo que no le dicen es lo que le van a quitar y lo que le va a costar. Porque el día de mañana que la sanidad pública sea destruida, si logra sus propósitos la derecha en España, los seguros de salud privada no van a costar 30, 40 o 50 euros al mes. Van a costar, como en Estados Unidos, 200, 500 y si quieres una cobertura amplia, 1,000 o 2,000 euros al mes. ¿Qué es lo que cuesta un seguro que te cubra casi todo, porque no existe seguro que te cubra todo, en los Estados Unidos? Pero es tan poco popular decirle a la gente que tiene que pagar más impuestos. Ese es el truco al que hay que enfrentarse, y no sé cómo hacerlo ni cómo abordarlo yo personalmente. Pero sé que nos estamos jugando muchísimo, porque, y de esto hablamos con Irena la próxima vez cuando sea posible hacer la conversación. Una chica estadounidense sacó un TikTok esta misma semana donde estaba diciendo, es que no sabes la cantidad de estrés que te quita el saber que tu salud, no te tienes que preocupar por tu salud todos los días.
Porque en Estados Unidos es una preocupación cotidiana. Yo escribo, yo traduzco muchas cosas para la sanidad privada estadounidense. Y lo que tiene que pensar la gente, mi seguro me alcanza, no me alcanza, ¿cómo lo voy a usar mejor? ¿Qué límites tiene? Uy, si me enfermo con algo que cueste más de $5,000, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo puedo bajar el precio de mis medicinas? Y es una preocupación cotidiana que quienes disponen de una sanidad pública ejemplar como España o el Reino Unido, o Canadá todavía, pese al problema en Toronto, no vivimos. Simplemente no estoy preocupado por eso. Si me pasa algo, voy al médico. No tengo que pagarle. Ya le pagué con todos los años que llevo pagando la seguridad social, desde que llegué a España. Y las otras personas, la gente que no llegó, sino que ya estaba aquí, desde que empezó a trabajar. Pagamos la seguridad social, la pagamos entre todos, y con eso pagamos nuestra atención médica y nuestras pensiones. Bájame los impuestos y quítame eso, y el negocio es el peor negocio del universo. Elena Casado es anestesióloga y encargada, responsable de tratamiento del dolor. Mira, ahora que me duele la muela, me vendría bien. Tanto Twitter como en Instagram es Medicilio, @Medicilio, y es lo que les decía, ya que empiecen a seguirla en Insta, que es donde quiere que se le siga. Y tiene varios libros publicados. El último en valenciano es Primer el amor, que quiero creer que significa primero el amor. Mi valenciano es mortal, disculpas. Ella es médico y poeta, y este es un canal donde hemos muchas veces leído grandes espacios, hemos dedicado grandes espacios a la poesía. Elena, estaba yo dando una introducción a la gente sobre el problema de la sanidad pública, y en concreto la sanidad pública en España, donde están en pie de guerra los médicos, y entonces, claro, es que se quieren enriquecer. Y lo que estamos viviendo es un intento, un impulso por parte del Partido Popular directamente y de Vox, sus socios, por reducir, disminuir, perjudicar de alguna manera la sanidad pública en favor de la sanidad privada. ¿Puedes darnos un resumen rápido de la situación actual? A ver, hay que tener en cuenta que esto no es algo que haya empezado ahora, esto es algo que ya lleva un par de décadas en marcha. Hay un intento de privatización de la sanidad pública hacia un modelo gestionado por mutuas privadas, como hay en otros países europeos, que es el sistema Bismarck, en el cual básicamente el trabajador no se financia mediante impuestos, sino que se financia a base de seguros médicos. Lo cual suele tener unos componentes de copago, de mayor gasto para el ciudadano, más limitación en los servicios, y luego se ve que tienen los mismos problemas en cuanto a cuestión de listas de espera, de acceso al médico, no es mejor. ¿Qué pasa? Que estas compañías privadas, en España tenemos un problema no solo en sanidad, sino en general, bastante arraigado de puerta giratoria, de corrupción y de problemas, digamos, de amiguismos que están entrelazados con la política. Obviamente está visto que ciertos líderes políticos tienen amigos o tienen contactos entre los dirigentes de X grupos privados, de manera que intentan favorecer este tipo de, digamos, derivación de dinero de lo que es la sanidad pública a la sanidad privada. Esto se consigue haciendo que la población no quiera luchar por su sanidad pública. Y esto se consigue creando un sentimiento de desarraigo del ciudadano contra el sistema, boicoteándolo desde dentro. Es decir, si tú generas un déficit de recursos en la sanidad pública de manera que el ciudadano percibe que la atención no es buena, cuando le vayan quitando esta sanidad pública no va a oponer resistencia hacia ese tránsito, hacia la privatización de la sanidad pública que tenemos. Esto no es algo de ahora, esto empieza ya desde hace 2 décadas. Empezó a cortarse los recursos, a disminuirse las plantillas, a privatizar
cosas como eran la limpieza, cosas como eran las cafeterías. Lo que estaba comentando es que esto se empezó haciendo una privatización tanto de sistemas que se han ido externalizando con unas peores condiciones para los trabajadores, pudiera ser la limpieza, la cafetería, la lavandería, y luego ya se pasó a cosas como podría ser la resonancia. Yo te hablo sobre todo del País Valencià, de la Comunidad Valenciana, que es donde yo ejerzo, el tema de las resonancias magnéticas, el tema de que las listas de espera, las cirugías se deriven a hospitales privados, con conciertos, este tipo de cosas. Que además es lo que, digamos, menos gasto produce a la sanidad, pero más beneficio repercute. Por ejemplo, un paciente que va a una consulta o a hacerse una cirugía simple no tiene tanto gasto como, por ejemplo, un paciente que tiene que estar hospitalizado una semana porque es operado de un cáncer de colon. Es mucho más rentable las típicas cirugías sin ingreso, de un hallux valgus, que son los juanetes, de una artroscopia de rodilla, de un túnel del carpo. Todo esto genera un beneficio, pero no genera tanto coste a lo que es la sanidad privada. Sin embargo, la sanidad pública se termina quedando siempre con los pacientes que más gasto repercuten, que son los más graves o los que precisan más ingreso. Ahora, quizás es importante que la gente dimensione y hablé un poco de la chica estadounidense, esta cuyo TikTok tú compartiste, sobre la tranquilidad mental que ella siente cuando descubre que puede no preocuparse todos los días por su atención médica. Hay un mito de calidad, en el sentido de que la calidad de la atención privada va a ser mejor que la de la atención pública por no sé qué. ¿Cuáles son las cifras o cuáles son los datos que tenemos sobre la calidad de la atención pública española? Yo soy absoluto fan. A ver, este ojo no lo perdí por la sanidad pública española, pero que la gente entienda el valor que tiene en términos de como paciente, ¿por qué me conviene la sanidad pública? Creo que tenemos un problema, por ejemplo, esta chica estadounidense, que me parece representativo, además, me suelen salir varios vídeos de personas con el sistema privado de Estados Unidos hablando de la sanidad pública española, porque el algoritmo, pues al fin y al cabo, te acaba enseñando lo que tú más quieres, temas que tú trates. Yo trato mucho temas de sanidad, entonces me acaban enseñando ese tipo de cosas. Y es está bastante extendida la buena concepción por parte de los estadounidenses del sistema público español, porque ellos no conciben que tú puedas ir al médico sin sacar la cartera. No lo conciben. El hecho de que tú aquí en España vas a urgencias porque tienes una migraña que no se te va o llevas vomitando todo el día, para ellos la concepción de que tú puedas acudir a urgencias sin tener miedo de cuánto te va a costar, tiene también una parte perversa, que es que la población española, desgraciadamente, ya yo creo que no valora el coste de tener eso a disposición. Y piensan, por ejemplo, que se les está cobrando demasiados impuestos para la atención que reciben en contraparte. Pero tú piensas que nosotros estamos manteniendo una sanidad pública a la cual tú puedes acudir 365 días al año, 24 horas. Eso tiene que estar abierto, tiene que haber ahí un personal esperando para atenderte en cualquier momento. Tiene que haber unos recursos en marcha para atenderte en cualquier momento. Tiene que haber un stock de medicación para dártela en cualquier momento. Todo esto tiene un coste, realmente barato. Luego, creo que también hay una mala percepción o una comparativa entre la estética de la sanidad privada y la estética de la sanidad pública. La gente cree que el hecho de acudir a un hospital que parece un hotel tiene más calidad que el hecho de tener un hospital público que tiene una infraestructura pues quizá más vieja, quizá no está tan renovada porque ya tiene muchos años de estar en funcionamiento. También se habla mucho del tema de las habitaciones individuales. Sin embargo, por ejemplo, aquí en mi comunidad, en Valencia, lo frecuente es que tengas las habitaciones ya individuales, como en la sanidad privada. Eh, se doblan, se doblan en momentos, por ejemplo, en los que hay mucha demanda de ingreso hospitalario, porque nosotros no vamos a rechazar pacientes, no vamos a dejar que una persona se muera por no doblar una habitación. No nos vamos a permitir ese lujo. Entonces, cuando, por ejemplo, en los hospitales públicos se doblan habitaciones,
es porque se necesita ingresar pacientes. No es porque queramos que los pacientes estén de 2 en 2, sino porque habrá que darle asistencia a las personas que lo necesiten. Y si hay que doblar habitaciones, pues se tendrán que doblar. No es lo habitual, pero si se tiene que hacer, se hará. No vamos a dejar sin atender a un paciente. Creo que ese tipo de cosas no se valoran. Hubo un experimento, entre comillas, en el cual durante una temporada era yo residente. Hará de esto quizá 5 años. Se le entregaba a los pacientes, con la hoja de alta del hospital, una factura. La factura, sí. No una factura para que la pagasen, sino una factura de lo que tendrían que haber pagado si la sanidad fuera privada o si tuvieran un seguro con una franquicia. Es decir, que el seguro se hace cargo a partir de X dinero, pero tú vas a pagar los primeros pagos. Vamos. Entonces, por ejemplo, eran facturas, si a ti te ingresaban para operarte de una cirugía de fractura de cadera, por ejemplo, pues tú con tu hoja de alta te llevabas una factura de 15.000 euros, por ejemplo, que ya ponía que estaba pagada, que tú no tenías que abonar nada, pero era informativo. Y la gente, cuando recibía esta factura, yo esto lo he vivido, en vez de decir, qué bien, qué maravilla, todo esto ya lo tengo cubierto, qué grande, la respuesta era, ¿y por qué me das esta factura? ¿Yo por qué tengo que saber esto? Si yo ya lo he pagado. Y es como, para que sepas lo que aporta el estado del bienestar, lo que tú estás construyendo de forma solidaria en un estado del bienestar. Pero ahí hay un elemento que a mí me parece clave. La gente no está enterada. La gente disfruta de una de las sanidades públicas más maravillosas del mundo en España. Y esto sorprenderá a muchos mexicanos a quienes les están prometiendo una sanidad pública como en Dinamarca, que no sé de dónde va a salir. Tenemos mucho público de México. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que la gente se haga consciente del valor de la sanidad pública? Es decir, cuando te dan algo, se genera la idea de que costumbre es derecho. Yo tengo sanidad pública, pues la tengo que tener porque me la tienen que dar. Pero no se está valorando lo que significa. Y yo no sé si los médicos no saben comunicarse, divulgar el hecho de lo que cuesta la atención médica que reciben los ciudadanos, el valor que tienen los impuestos, la importancia que tiene, o cuestiones como esta. Y te voy a poner este caso porque lo vi hoy en Twitter. Un compañero de Twitter, un médico que es cirujano pediátrico, le estaba explicando a la gente por qué se retrasaron esta mañana las atenciones en urgencias muchísimo. Llegó un paciente crítico de 6 meses de edad y explicaba él cómo toda la sección de urgencias se para ir sobre el paciente crítico, porque crítico significa que si no lo atiendes, si lo atiendes bien, se muere. Crítico no es está malito, es de verdad de vida o muerte. Y luego el problema que le representaba explicarle a la gente que el pequeño dolor que tenía o la pierna rota, pues tenían que esperar porque primero había que sacar al paciente crítico. ¿Dónde está fallando la información, la divulgación, la educación? Yo creo que falta, por una parte, creo que el tema de volver a dar las facturas cada vez que se hace una atención médica sería positivo para que la gente vea realmente el coste que está teniendo, por ejemplo, su atención a urgencias, el coste que está teniendo la prótesis que le acaban de poner, el coste que está teniendo el ingreso que ha tenido porque ha tenido una apendicitis. Creo que eso por una parte sería positivo. Dos, creo que en los hospitales y en los centros de salud faltan recursos. Por ejemplo, en la comisión de humanización de mi hospital, una de las cosas que estuvimos haciendo durante la pandemia y que queremos recuperar porque se vio que era positivo, es que había un administrativo o un TCAE, dependiendo de la disponibilidad que tuviésemos de personal. Si podía ser, siempre era mejor que fuese un TCAE porque es un sanitario que está más enterado de lo que está pasando dentro del recinto de urgencias que un administrativo que está solo fuera de cara al público, pero bueno, a veces basta mal de personal que ya hacemos bastante que tenemos al personal administrativo que nos puede ayudar a estas cosas. Entonces había un nexo de comunicación entre dentro de lo que era urgencias, qué está pasando dentro, y las salas de espera. Había una mesa
de información, no la de admisión donde tú vas a decir, hola, buenas, me pasa esto y tal. No, 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 no. Una mesa aparte donde, por ejemplo, imagínate que tú llevas 3 horas esperando, no sabes qué está pasando, no sabes por qué te llaman, o tu familiar ya está dentro, pero nadie ha podido salir a informarte porque dentro médicos, enfermeros, TKs, celadores, estamos locos, lo que le ha pasado al compañero que tú describes en el tuit, ha llegado una urgencia, has tenido que ir a hacer esto, estás viendo a 3 pacientes a la vez, entonces tú no tienes la disponibilidad de estar saliendo. Entonces, esa mesa servía para que llegase el familiar, por ejemplo, y dijese, oye, mira, mi padre que es tal, lleva 3 horas aquí dentro, no sé nada de él, qué está pasando, y entonces esta persona pues podía mirar en el ordenador o podía entrar a preguntar o lo que fuera, salía y informaba, mira, tu padre ya le han hecho esto, esto, esto y lo otro, está pendiente de una analítica, el médico está atendiendo a otro paciente, ahora en cuando tenga un momento saldrá a informarte. Y la persona se queda tranquila, ya está, ya tiene información. Muchas veces lo que falta es información. O, por ejemplo, tener realmente líneas de comunicación que puedan decirte por qué tu médico no te está atendiendo en atención primaria, por qué hay 2 semanas de lista de espera antes de que te pueda ver. Claro, ¿qué pasa? Que tú llamas al centro de salud y está comunicando, nadie te explica nada, simplemente no te dan cita. Entonces yo creo que, y eso es una falta de recursos, si no tenemos gente ni para ver a los pacientes, mucho menos para poder estar informando de estas cosas. Yo creo que hay una falta de comunicación. Y luego también yo he notado personalmente mucho en redes sociales que hay una parte de la población que tiene un odio visceral hacia el estamento médico, que no está tan generalizado hacia otros estamentos de sanitarios, pero hay como una especie de odio interiorizado. Yo no sé si viene de cuando los médicos hace 40, 50 años eran don y doña y vivían muy bien y tenían como un halo de superioridad cuando trataban con el paciente, que hoy en día esto no es así. Ni vivimos bien, ni tratamos a los pacientes con superioridad, somos trabajadores públicos, cobramos como todos los A1 públicos, no tenemos un sueldo superior. Trabajamos además muchísimas horas que ni siquiera están reguladas porque se tachan como complementarias por las guardias y la gente se piensa que trabajamos 37 horas y media o 35 horas dependiendo de comunidades autónomas, cuando en realidad hacemos jornadas semanales de 60 para arriba, depende de la semana. Yo el mes de agosto hice 280 horas en un mes de trabajo. Y creo que esto la gente no lo tiene en cuenta, no lo valora, se creen que vivimos muy bien, todavía sigue la concepción esta de que hacemos una guardia y libramos 3 días. Yo no sé este bulo de dónde sale, pero creo que este odio visceral, estos bulos que yo no sé si se intentan extender también para que la gente no nos escuche o para que la gente directamente rechace las cosas que nosotros intentamos explicar, hace que nuestro mensaje se pierda, se diluya, que la gente no se lo crea cuando lo contamos. Y también es muy difícil estar divulgándole a la gente la situación de la sanidad si cuando tú dices esto, la gente directamente te dice que es mentira y que no se lo cree. Claro. No, hay un fenómeno que me ha llamado mucho la atención. Como sabes, yo no soy español, llevo 23 años en España, pero son las agresiones a personal médico. Esto a mí, todavía en entornos psiquiátricos es más común, pero aquí en España hay un recurrente problema de ataques a médicos y enfermeras, de ataques violentos, de gente que los golpea, les da con un palo, les da con una silla. Y no atino tampoco explicarme cuál es el fondo de eso, digo, fuera del entorno psiquiátrico. Yo creo que, y te lo digo tú que haces divulgación, porque en Twitter haces un trabajo de divulgación muy relevante, el tiempo se nos echa encima, lo siento. Creo que es muy importante que los médicos y los divulgadores científicos y la gente de los medios cuente estas historias. Dani Mateo, el comediante, ayer contaba sus historias sobre por qué necesitamos mejor una sanidad pública. Yo le pregunté directamente, Dani, ¿cuánto más estás dispuesto a pagar de impuestos? ¿Y por qué no cuentas esta historia y la necesidad de el incremento de impuestos y el uso racional de los impuestos para tener la sanidad que merecemos? Y me encuentro con que este tipo de cosas, estas personas que son relevantes en los medios, pues ya no les interesa contestarlas.
Si no se le cuenta a la gente las historias, quienes están contando la narrativa de la iniciativa privada como la salvación de la humanidad son los que nos pueden hacer una avería. Te emplazo para en alguna otra ocasión hablar, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas gracias y ya saben ustedes, es Elena Casado, es @medicilio en Insta, donde quiera que la sigan, síganla. Y su nuevo libro, Poesía y Medicina de Médico, Poeta y Loco. Yo de médico nada, pero Muchísimas gracias por invitarme, espero que hablemos pronto claro que y sí. muchas gracias por darle voz a estos temas porque son súper relevantes y no los hablamos suficiente. Son fundamentales y lo que va a pasar aquí es que la gente va a comentar mucho de esto y nos da pie para lo que conversaremos la próxima vez. Muchísimas gracias, Elena. Nos vemos. Chao. Hasta luego.